La entrevista de Alicante Plaza. Hoy tenemos con nosotros en Plaza Podcast, en la entrevista de Alicante Plaza, a Bartolomé Pérez Gálvez, que es el responsable de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Bartolomé? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar con vosotros acá. Igualmente, un placer. Te quería preguntar, es un tema que a mí me preocupa especialmente. ¿Crees que se está banalizando el consumo de alcohol? Te digo esto pues porque a mí me llama mucho la atención que uno va a lo mejor caminando a las 9 de la mañana por la calle y se encuentra pues a gente tomándose pues una cerveza a las 9 de la mañana, ¿no? Es decir, que ya desayunan con alcohol en vena, ¿no? ¿Se está banalizando el consumo de alcohol? Se ha banalizado brutalmente, o sea, se está y se ha. En presente y el pasado, es la droga número uno. Es algo que la gente siempre olvida. No es que sea una droga que lleve a otra, eso de la escalada de drogas es una falacia, es casi más que falacia, un mito, ¿no? Porque hay otras más, pero el alcohol hay que ver que es la número uno, no ya en consumo, porque la gente me dirá, oiga, beber alcohol no significa que no tenga una dependencia, efectivamente. Pero es que en este país estamos hablando de si somos conservadores, un 10% de personas con problemas con el alcohol. O sea, no hay ninguna sustancia que llegue a esas tasas no de consumo, que es del 95, 99, ¿no? Sino de con mucho la más seria. Y siempre yo creo que históricamente se ha banalizado. ¿Sí? ¿A qué crees que se debe pues esa banalización? Jorge, ahí hay una mezcla entre un tema cultural, evidentemente, entre un tema de negación. Mira, hay algo que es muy curioso, es cuando preguntan, oye, ¿usted qué ve lo normal? ¿No? ¿Y qué es lo normal? Y hace ya muchos años, cuando yo era chiquito, me decían, mira, lo normal es la dosis que beba tu médico. No digo que los médicos seamos los que hacemos eso, pero sí que es verdad que a partir de allá se está... Bueno, se analiza el tema. Pero hay esa parte cultural, social, y luego está evidentemente la parte económica. Eso tampoco hay que obviarlo, ¿no? No, yo recuerdo que hicimos la ley de drogodependencias hace ya de esto ya mucho tiempo, en el 97. Las presiones, las broncas que yo tuve, porque me decían, ¿ha puesto usted, no recuerdo si era como 35 veces bebidas alcohólicas o alcohol en la ley, y solamente ha puesto un par de veces el término drogas? Y digo, oiga, es que la droga número uno, ¿no? Había mucha presión para que considerar que el alcohol y la droga, a partir de, ¿no? El alcohol es una droga, otra cosa es que sea una droga, pues más o menos problemática en las personas, ¿no? Es un tema muy cultural, como decía, digamos, con una base también económica sería importante, claro. Hablando de banalizaciones, el otro día, en diciembre, ¿no? Prácticamente en Navidad, Alberto Olmos, columnista del Confidencial, escribía un artículo pues muy interesante titulado "De fumador a cocainómano", ¿no? Y venía a decir pues que se está persiguiendo mucho a los fumadores, a la gente que fuma, el tabaco en general, ¿no? Se está viendo con la prohibición, por ejemplo, de los vapeadores, pero sin embargo se estaba un poco blanqueando el consumo de drogas, ¿no? En el sentido de que pues él ponía en el artículo un ejemplo de un tuit de la Policía Nacional, ¿no? Que habían pues desarticulado pues una trama de narcotráfico y demás, y ponían a que nunca habías visto tanta droga junta, ¿no? Es decir, que lo banalizaban bastante, ¿no? Como si fuese algo habitual, ¿no? ¿Crees que se está banalizando el consumo? Mira, el consumo de sustancias en general se banaliza enormemente a nivel mundial, también es verdad, pero fundamentalmente a nivel europeo y a nivel español específicamente. ¿Qué está ocurriendo? Mira, se está confundiendo, en mi opinión, la libertad de consumir, y yo siempre he sido defensor de que cada uno consuma libremente lo que quiera. Y bueno, si tiene una enfermedad, yo soy de los que dicen, bueno, pues hay que atenderlo, no de los que dicen, no, usted ha elegido libremente y ahora no lo atendemos. No, al revés. Porque no todo es consumir y con eso algo enfermo y más componentes. Ahora, las drogas en general, ya digo, el alcohol en particular, pero vamos a decir las ilícitas, ¿no? Que no tienen que ver a efectos solitarios, pero bueno, un tema penal, se han banalizado en exceso. Tú me dices la cocaína, yo te diría más el tema del cannabis. Sobre el cannabis es una auténtica vergüenza, porque una cosa es posicionar en su justa medida el problema,
Y otra cosa es ocultar el problema, solo buscando votos, solo buscando, digamos, un populismo barato, ¿no? Claro, cuando en un país te encuentras ya porcentajes, no ya de consumo, que es brutal, somos líderes, hablo del cannabis, por ejemplo, sino de adictos, que es muy distinto el tema, ¿eh? Ya no pasa nada, pues evidentemente te das cuenta que esa política permisiva o banalizadora ha llevado a esto. En mi opinión, la verdad, no hay tecnologías, pero sí que es cierto que hay una banda, vamos a decir, una banda, digo, de espectro político. Es una banda de espectro político, pues que se ha sido muy alegre de decir, no entremos en esto, sobre todo la izquierda, ¿no? Porque esto aleja a ciertos, o creen que aleja a ciertos votantes jóvenes. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto, pero yo tengo amigos en otros países muy de izquierdas. Yo recuerdo ahora mismo, no sé, Mariano Montenegro, que ha sido el director del servicio con Michelle Bachelet, fue el director del servicio de drogas de Chile. Mariano tuvo que dimitir porque, siendo una persona claramente de izquierda, siempre dijo que el cannabis a quien más daño hacía eran las clases más vulnerables, ¿no? O sea, gente que dice, bueno, yo no tengo una ideología, pero esto no es serio. Y en la derecha yo lo que he habido siempre como un miedo, ¿no? A tocar temas que quizás... bueno, por esto mejor vamos a dejarlo estar, vamos a ir a medidas más light, ¿no? Más populistas también, ¿no? No que estén de acuerdo en absoluto con el consumo, sino que ha habido como cierto miedo a abrir el melón, ¿no? Entonces, entre unos y otros, bueno, pues ocurre lo que hay, ¿no? Y creo que esto hay que ser responsables. Tenemos una cifra de consumo brutales. Bueno, mire, vamos a dejarnos ya de quién es culpa. Vamos a poner soluciones, y soluciones basadas en la evidencia. Pero dejemos de banalizar y respetemos, por supuesto, la libertad de cada uno de consumir. Si no le estoy diciendo que usted haga bien y haga usted mal. Mira, por ejemplo, yo soy fumador. Bendito el día que la ministra de que es un partido socialista prohibió fumar en hospitales, nos lo puso difícil. Eso consiguió que yo una época estuviera sin fumar. Bendito el día que hicieron eso. A mí no me prohibieron fumar, lo que me dijeron, miren, yo lo limito en esto. Yo dejé de molestar a otra gente y al mismo tiempo, hombre, mi salud mejoró, evidentemente, sin tener una medida represiva en absoluto. Y ahora con sustancias como tú decías, como cocaína, con el cannabis, estamos con alegría. O sea, hay cosas inconcebibles en este país, por ejemplo. Mira, estamos ahora mismo en un hospital. Yo he vivido aquí cosas graciosas, vamos a llamarlas así. Paciente que ingresa para desintoxicar y viene y me dice, mire doctor, no, paciente que le queda nada, un día prácticamente, y me dice, mire doctor, deme el alta hoy. ¿Por qué? No, es que el que ha ingresado acaba de consumir fármaco. Yo voy, compruebo que efectivamente ese caballero había consumido cocaína y me encuentro con una situación un poco kafkiana de decir, a ver, el paciente que se quiere ya de alta, claro, se encuentra violento con esto, pero yo no tengo ninguna legislación para decir al señor que entra, oiga, no me consuma usted en el hospital. Eso no está prohibido. La gente no lo sabe. O sea, gente que... Ahora, si hubiera fumado un cigarrillo de tabaco, hubiera sido expulsado. Pero si fumaba un cigarrillo de marihuana, no pasaría nada. O la otra incongruencia que te encuentras, que tú mañana dices, mire, tráigame a mi casa una tonelada de semillas de María, Pepita, no sé qué. Y te la traen. Porque supuestamente tú vas a mirar la semilla, no vas a cultivarla, ¿no? Eso te lo pueden traer sin ningún problema. Ahora, a ti que te traigan 100 litros de disolvente porque eres pintor y tienes que hacer cosas, tienes que registrarte en el registro de precursores químicos. No vaya a ser que usted con eso haga metanfetamina. Es un país un poquito ocurrente. Todavía estamos escuchando gente que te dice, es que en España es un delito consumir en la calle, hay que liberalizarlo. Discúlpeme, desde tiempos del ministro Corcuera, eso no es delito. La cosa es la falta administrativa. Ya te digo yo, si ahora mismo me enciendan un cigarrillo, ¿qué me ocurriría? Falta administrativa. Exactamente la misma que si una persona pues se fuma un canuto en la calle, cosa que en cambio, curiosamente, aunque sea una falta, se está permitiendo. Y lo otro no. Entonces, hay demasiada permisividad, pero yo creo que con ese miedo, ¿no? De, no vamos a molestar, de ser populista, digamos, realmente. Sí, has hablado de eso, ¿no? De un espectro ideológico concreto. A mí me llama mucho la atención pues que precisamente estos están cargándose las vestiduras con el tema de las adicciones al juego, ¿no? De las casas de apuestas, ¿no? Pero sin embargo, pues es lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué crees que no se pone coto
a lo demás, ¿no? Es decir, está claro que ser adicto al juego es un peligro, pero ser adicto a la droga, más todavía, ¿no? Mira, yo creo que no hay que comparar. Quiero decir, si uno es adicto, a mí cuando entra por esa puerta un paciente, me preocupa ya esa persona. Esa es la adicción más grave que estoy viendo en ese momento. Usted es adicto a esto, pues mire, ese es el problema, ¿no? Yo no puedo comparar el que es adicto al tabaco con el que es adicto a la heroína. Que esta es otra cosa, discúlpeme. En la vida de esa persona eso es el problema. Entonces, todas las adicciones, no las tonterías que a veces se plantean, ¿no? Porque a veces nos estamos inventando adicciones que, discúlpenme, pero no están dentro de la nosología, de la clasificación psiquiátrica, ¿eh? Entonces, todo lo que es adicción a una persona le genera un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay adicciones que, en primer lugar vamos a ver, los propios profesionales hemos perdido la capacidad de condicionar la agenda, y eso es muy importante aquí. También cuántas veces me dicen, hemos perdido, no nos hacen caso, y siempre digo lo mismo, es que nosotros no estamos condicionando la agenda, estamos permitiendo que en la agenda social pues estén entrando otras cosas que son socialmente más aceptables para la sociedad, valga la redundancia, y para el político. Si tú hablas, fíjate, del tema de los teléfonos, por ejemplo, en las escuelas, es bien recibido. Y por supuesto que es un problema, pero no comparemos A con B. Pero si tú estás hablando del consumo de marihuana en las escuelas, no es bien recibido. Entonces, eso es algo que a la sociedad le duele y al político también. Y por eso estamos llegando a esos puntos que están muy alejados de lo que el profesional ve diariamente. Yo te voy a poner un ejemplo que es muy llamativo. El incremento del presupuesto de este año en drogodependencia, del 24, creo que es el 37, 39, voy a radiar al alza, cosa que nunca hago, venga, un 40%, no llega a eso, ¿no? Es espectacular. Es espectacular. Y entonces la gente me dice, joder, ¿qué pasaba, no? Primera año de legislatura y un 40%, un 30 y pico por ciento. Digo, no, perdonen. Ese incremento es disponer del presupuesto en euros constantes que yo tenía en el año 2005 cuando dimití como director general. O sea, fíjate todo el daño que se ha hecho, hablo de 19 años. El daño, o sea, con eso vas a recobrar el nivel. Evidentemente vamos a hacer acciones distintas, pero el nivel económico que había, fíjate lo que ha llevado la dejadez. Ha habido momentos difíciles en medio, como la crisis financiera, tal, pero la dejadez. Y ha sido eso, yo creo que un status quo, ¿no? De decir, bueno, vamos a dejar la cosa, vamos a buscar cosas que vendan, cosas bonitas, cosas que es el problema. ¿Y qué es lo que ha marcado pues un poco las diferencias? Es decir, de que ciertas cosas estén demonizadas, como lo del móvil que has dicho, ciertas cosas estén blanqueadas, como es el consumo de drogas, ¿no? Pues ya te digo, o sea, el no querer entrar, insisto, bien por pensar que eso atenta contra la libertad si entras, y al revés, y repito, me pongo siempre como ejemplo el fumado. A ver, a mí, evidentemente, toda preocupación del Estado hacia mí no es coartarme la libertad, es preocuparse por mi salud. Y curiosamente en las drogas ilegales pensamos que es lo contrario. Ahí me está coartando la libertad. Entonces, ha habido un espectro ideológico que ha ido por esa línea, y otro espectro ideológico, sinceramente, que yo creo que ha tenido, entre parte de estigma también de no ver a la persona adicta como una persona normal, todo se ha dicho, aunque eso pasa en los dos, eso pasa en un extremo y en el otro, eso es un tema humano. Y sobre todo el miedo quizás a abrir el melón, como te decía, de una cosa que es difícil, que es dura, que exige, como te decía, medidas muy científicas, y es muy complicado. En las políticas sanitarias es complicadísimo decir a la gente, mire, lo popular a veces no tiene que ver con la ciencia ni con la efectividad. Y aquí, evidentemente, las medidas no tienen que ser tan de visibilidad, sino de trabajo de fondo. Entonces, ¿es rentable? Pues quizás algunos han encontrado que no es tan rentable políticamente y nos han metido, y otros han pensado que mejor no tocar para que no piensen que estamos coartando, ¿no? Yo creo que el problema básicamente es ese. Ahora, la realidad es que cuando se hace, el resultado cambia. Estamos hablando de las banalizaciones, ¿no? Banalización tiene que ver muchas veces con el desconocimiento. Me refiero pues a que España es el primer país en consumo de, a ver si lo digo bien, que soy un poco profano en la materia, benzodiazepina, ¿no? Es decir, de anestésicos y demás, ¿no? No son anestésicos, tranquilizantes, ¿no? Sí, sí. Gracias por la corrección. Sí. Y son la tasa es de 91 dosis por cada 1000 habitantes.
¿Crees que hay la gente, o sea, primero, cómo hemos llegado hasta ahí y crees que mucha gente que se toma esas pastillas se piensa que nos está drogando? A ver, hay distintos factores y de hecho nosotros nos preocupan. Yo voy a simplificar mucho, voy a simplificar mucho en dos factores y son los dos en los que vamos a meter bastante caña. A ver, uno, el más habitual, y es la medicalización extrema del malestar diario, ¿no? Mira, un ejemplo, y esto que, por ejemplo, yo en la facultad es algo que es mi obsesión. Cuando doy trastorno de ansiedad, es mi obsesión. Y siempre, todos los años, ellos saben que les pregunto la misma historia. La ansiedad no se trata, no se cura con benzodiazepinas, con tranquilizantes. Olvídense ya, Olvídense ya de que la solución es tomarme un Orfidal o tomarme un Tranquimacin. No. Eso no es, eso es tan bárbaro como si usted se echa lejía en la vena para matar una infección. Miren, seguro que los bichos se mueren, pero usted también. Esa no es la salida. Entonces, desde la propia facultad es verdad que a veces no insistimos claramente, chavales, los tratamientos son INSRS, duales, en fin, un tipo de fármacos, ¿no? Con lo cual la gente viene con esa idea. Luego, claro, el ciudadano se ha educado en identificar eso. Tranquilizante para la ansiedad, porque empecemos con que se usa para la ansiedad, ¿no? Y reclamas eso y quizás te encuentras al médico que te dice, no, caballero, usted tiene que tomar esto. No, a mí me da una cosa para que rápidamente se me quite la ansiedad. Vale. Entonces, tenemos una sociedad muy educada en tirar del tratamiento. Necesito pastillitas rápidas. Luego está la otra parte, y es que a mí me preocupa esto de esta comunidad, que aquí somos líderes, y es un dato que me asusta mucho, y es cuando los tranquilizantes los tomas sin receta médica y encima eres adolescente. Ahí me he perdido ya. Porque tomemos sin receta médica los adultos, pues todo, oye, alguien tiene un Valium que estoy nervioso, pero los adolescentes, que además son benzos muy específicas, no más problemáticas, hay que preocuparse seriamente. Eso ya no es un consumo, digamos, iatrogénico, ¿no? Me han puesto esto y estoy mal usando un tratamiento pues por exceso. No, esto es que voy a buscar un efecto, no es que esté ansioso. Voy a buscar el efecto doping de la sustancia. Nanos de 14, 15, 16 años tomando esas sustancias. Eso ya preocupa. Entonces ahí hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? Efectivamente de una iatrogenia, es decir, de estar haciendo un daño por el fármaco porque no es lo que corresponde, pero que tampoco es tan atribuible a los médicos y a la propia sociedad, que te exige la inmediatez. Te exige, deme algo para quitarme esto. Mire, eso no se va a curar así. Eso es para casos muy completos, ¿no? Y cuando le das el fármaco que corresponde, pues te dice que no. Desde ahí, fíjate, se monta todo este cirio de los tranquilizantes. Nos toca un tema interesante, ¿no? Que es el consumo por parte de los jóvenes de estas sustancias. ¿Qué les pasa a los jóvenes para estar así? Vamos a ver, una cosa que he pasado, recuerdo que pasó hace 500 años cuando yo no había nacido todavía, y pasó ayer y pasará dentro de 1000, es que los adultos opinamos lo que dicen los jóvenes. Y eso no. ¿Qué le pasa a los jóvenes? Yo tengo casi 60 años, así que no me preguntes qué le pasa a los jóvenes, porque hace muchos años que no soy joven. Te puedo hablar como psiquiatra. Hay factores que la gente se olvida. Y es, primero, vamos a ver. El ser humano es el primate más avanzado, ¿no? Pero la diferencia entre el ser humano y otros primates es que tenemos un 32% más o menos de lóbulo frontal. Sí, la parte más grande de nuestro cerebro, en la que nos hace diferenciarnos, planificar, razonar, frenar los impulsos. Y claro, eso cuando se cierra a los 22 años más o menos. Entonces, es normal que yo antes de esa edad sepa que esto es peligroso, pero el impulso es más fuerte que el raciocinio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es normal que, claro, al ser más impulsivo, desee experimentar más cosas. Todo eso es, digamos, funcional, eso es normal en el ser humano. ¿El problema cuál es? Si yo no voy desarrollando la capacidad de frenar impulsos en una época en la que mi lóbulo frontal no está desarrollado, pues evidentemente, aunque se desarrolle, no voy a tener esa capacidad. Planteémonos
y este no es el único caso, es el único motivo, vaya por delante, pero planteémonos si la sociedad actual, y hablo padres, madres, las escuelas, los límites simplones, lo de toda la vida, los de, oye, mira, no, hoy no sales. Los de, oiga, mire, levántese de clase que está usted hablando, por favor, y salga fuera de clase. El límite que te imagines más simple, eso existe hoy en día, ¿no? Que no es un tema de libertad de leche, es que es un tema simplemente de entrenamiento. ¿Por qué las...? A ver, para los que no hemos hecho ingeniería, ¿de qué servían las derivadas y de qué servían las todas estas cosas complicadas que hacíamos? Oiga, para que usted desarrollara sus neuronas en el lóbulo frontal. Que las matemáticas no me sirven para nada. Pues mire, gracias a las matemáticas, al margen de que usted sepa sumar, restar y poco más, le ha servido para desarrollar su lóbulo frontal. Pues mire, gracias a marcar límites de ese tipo, sirve para que la persona se desarrolle. Si eso no ocurre, y ya digo, padres, madres, escuelas, lamentablemente, ahí están, no es que estén fallando, es que se les está obligando a fallar, que es muy distinto. Sin hacer eso, el problema está que, bueno, yo tengo ya 20 y pico años y no he entrenado, eso no lo he entrenado. Todos entenderíamos, porque fíjate, que si no hay deporte y no hay educación física en la escuela, todos entenderíamos que dentro de 20 años haya un sobrepeso brutal en los jóvenes de 30 años. Pero, es normal, claro, han perdido de hacer ejercicio, pasa eso, que de hecho pasará a golpe de patinetes, todo está con aquella hora. Pero eso entenderíamos. Y esto en cambio no entendemos. Pensamos que marcar límites de forma correcta, sin ninguna barbaridad, pensamos que eso es limitar la libertad, pero qué suma idiotez es esa. Ya digo que ese factor no es el único, o no es fundamental. Si yo no estoy entrenado para contener mi impulsividad, que es natural, pues evidentemente desarrollar la impulsividad. ¿Y qué hay detrás de todas las adicciones? Absolutamente de todas, impulsividad. Una persona no puede ser adicta a absolutamente nada si no hay impulsividad, porque la impulsividad es la base biológica y la base conductual del problema. Por lo que explicabas del lóbulo frontal, al final, quiero entender, ¿no? Cuando cumples tienes más de 22 años, entonces a lo mejor una persona... Ahí se cierra, no es que tengas ya... luego estás quedado con lo que tengas, cada uno tendrá su capacidad. Claro, sí, no, voy en el sentido de, imagínate, una persona de 40 años, por ejemplo, eso ya lo tiene más que desarrollado, y es adicta, pues, no sé, por ejemplo, el caso de las violaciones, que sería una adicción al sexo, sí. Adicción a las drogas. ¿Es posible la reinserción de perfiles así o es más complicado? Vamos a ver, la reinserción de cualquier persona que tenga una adicción siempre va a ser posible si le damos los medios. Es otra cosa, y si me voy del hilo, me reconduces, pero es una cosa que me apetece mucho decir. Mira, cuando yo digo, por ejemplo, que es que de esto no se sale, o barbaridades del tipo, es que no quieren curarse, me entran los ímpetus homicidas increíbles. Me quedo solamente en decir, vaya imbécil. Vamos a ver. Cualquier persona con una adicción puede salir de ella perfectamente, puede reinsertarse perfectamente si se ha desinsertado. A veces no hace falta ninguna reinserción. Puede tener una vida absolutamente normal si tú le das los medios. Estamos en una comunidad que, con todas nuestras limitaciones, un señor tiene una adicción, va al sistema de salud y se la atiende. Cruce usted la frontera. Cruce usted la frontera. Y eso, de hecho, ya no es igual en el resto del país. No es lo mismo aquí, que vienes, tienes un problema, yo estoy ya pidiendo analíticas, resonancia, en fin, todo lo que te haga falta, con todas nuestras limitaciones, que si tienes que ir pues a un sitio, pues un ONG que tiene los medios más limitados y no tiene. Entonces, si tú le das a una persona eso, o le das luego, si tiene un problema laboral, le ayudas a la inserción, por supuesto, y otras áreas más, esa persona va a funcionar. Entonces, siempre, el concepto de reinserción, siempre depende de qué se le dé. Si yo te opero de una apendicitis en el hospital, pues la posibilidad de fallecimiento es muy bajita. Si te opero de apendicitis con un cuchillo jamonero en la calle, pues esto pasa más o menos. Entonces, el tema que hay que pensar. Ahora, tú dices, la gente demasiada. Vamos a ver, la gente demasiada, una persona que empieza a tener una adicción, te voy a poner un ejemplo muy clásico, ¿no? Pues alcohol,
con 40 y pico años. Con cocaína o sin cocaína, me da igual, alcohol. Ahí pensemos que son modelos totalmente distintos, son personas que ya han desarrollado una capacidad, una vida, una capacidad de afrontamiento, pero posiblemente han roto su vida, ha habido una ruptura, pues por cualquier ejemplo más simple, pues personas que se hayan separado, personas que hayan tenido un problema laboral, y ahí, boom, hay un problema que hace que busque en el alcohol la forma de evadirme, para olvidar, para tranquilizarme, para que se acabe el día, ¿no? Y, bueno, es un caso distinto. ¿Es más fácil y menos fácil reinsertarse? Hombre, más fácil en cuanto que tienen más capacidad, porque de 40 años ya han desarrollado. A veces más difícil en cuanto quizás el problema que les lleva al consumo es más grave. O sea, eso ya depende de cada caso. Pero que sí que quiero dejar claro es que siempre que des los medios científicos coherentes, una persona... A ver, el pronóstico de un asmático, un hipertenso, un diabético es mucho peor que el de un adicto a la sustancia que tú quieras. Que no es que sea malo de los primeros, sino que es bueno de los segundos y de los medios. Es importante la reinserción, pero también es elemental pues la prevención, ¿no? Y me estoy refiriendo pues el otro día se presentó el plan de salud mental y hablasteis pues de planes de prevención, ¿no? De adicciones. ¿Cómo hay un problema que está asolando a Estados Unidos y que corre riesgo de extenderse en Europa, que es el tema del fentanilo? ¿Qué medios se van a poner para que no caiga en la Comunidad Valenciana? Vamos a ver, son dos cosas en paralelo. La prevención, y me voy a ir a lo más jovencito, la prevención escolar. Mira, que la prevención no puede ir, es una cosa que es bastante habitual. Ahora gusta un programa de prevención de juego, ahora haga uno de videojuegos, ahora uno de alcohol, ahora uno de no sé qué. Eso es, pues, en fin, el ejemplo del desconocimiento técnico que a veces hay que asumir. A mí me ha pasado porque te viene de los diputados, y, bueno, venga, ok, pero luego intenta tecnificar. Entonces, la prevención hay que pensar que todo escolar de 6 y 16 años debería tener un programa de prevención. Ahora, amigo, un programa de prevención no es hacer algo que se nos ocurre en una mesa. ¿Por qué? Porque, mira, para dar un medicamento a una persona, tú tienes que haber pasado una serie de fases de investigaciones, de aprobaciones. Tú no le das lo primero que se te ocurre. En cambio, con la prevención me encuentro que sí es así. O sea, en esta comunidad, por ejemplo, no se están respetando los criterios de Naciones Unidas, en absoluto, en prevención. Se hacen programas porque parece que esto podría ser... Oye, no, vale. Cuando usted haya evaluado la eficacia, porque la prevención puede ser iatrogénica, es decir, puede hacer daño, cuidadito, si se hace mal, y muchas veces se hace mal, por ejemplo, simplemente informar, dar contenidos, o decirle, niño, es malo tirarse por la ventana. Mire, eso no es preventivo. Entonces, si usted no tiene un programa de prevención que esté validado, no lo ponga, no lo aplique. Nosotros vamos a trabajar con esos programas de prevención validados, que hay muy pocos, ya no sé que hay muy pocos. Pues preocúpense de validar. O nos preocuparemos nosotros, como hecho vamos a hacer ahora uno con una Universidad de Arizona. Pero la cuestión es, vamos a utilizar una prevención basada en la evidencia. No nos dediquemos a hacernos fotos, que es lo que se busca. Rápido, cualquier cosita, 2 talleres, no sé qué, y vamos a hacernos fotos con el alcalde de turno. Mire, para jugar... Existen otros ámbitos de la política, pero no el de drogas. Ese no se va a aceptar. O el de salud mental en general. Luego el caso concreto que tú dices del fentanilo. El fentanilo es algo que a mí personalmente me preocupa. Y yo prefiero ser más que alarmista, asustadizo antes de ir de enterado. El fentanilo, la historia del fentanilo en Estados Unidos, todo el mundo lo asocia a algo que empezó así, es verdad, una presión brutal de la industria farmacéutica para que los médicos, ante $1 el dedo izquierdo, te estuvieran dando oxicodona, por ejemplo, ¿no? O sea, hicieron auténticas barbaridades. La epidemia del fentanilo, que es declarada así en Estados Unidos, ha llevado a que anualmente, o al menos el último año, fallecieran 100.000 personas por sobredosis. Como comparación, creo que en la guerra de Vietnam fallecieron 68.000. ¿no? Vamos a ir multiplicando ya 3 años. Ahora bien, al principio es verdad que era ese perfil. Eran las personas a las que alegremente se les daba un fármaco que decían que era maravilloso y les generaba dependencia. Pero lo que tienen ahora ya no es eso.
Entonces, el principio sí que es verdad que se parecía un poquito a lo que pasó aquí en la pandemia, que al no poder asistir a la gente, pues es verdad, primero pues toma ibuprofeno, luego tramadol, y luego ya te metías en morfínicos y no puedes ir a los pacientes, ¿no? Eso siempre se ha dicho que en España no va a pasar, y es cierto. Tenemos un sistema sanitario que evidentemente los gringos no tienen comparación alguna, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es que el fentanilo, el problema del fentanilo ahora en Estados Unidos, y lo conozco de muy primera mano, no tiene nada que ver ya con eso. Ya no es el fármaco que sale del mercado, del mercado lícito, digamos. El fentanilo es simple y llanamente cualquier narcotraficante, 3 al cuarto, que haya estudiado primero de narcotraficante, sabe que lo que tienes que buscar son sustancias que generen dependencia rápida para conseguirte un cliente inmediatamente, para fidelizarlo. Un ejemplo clásico que cualquier camellito sabe es que yo a un iniciante le corto la cocaína con un opiáceo. No a un señor que ya consuma, porque va a notar que el efecto es distinto al que inicia. ¿Qué ocurre? El día siguiente solamente mi farlopa le va a servir para quitarse el malestar, no la que tú le vendes, porque yo he metido otra cosa. El fentanilo es ese tipo de sustancias opiáceas que son de fácil fabricación y es una droga de la que inmediatamente la persona necesita que tú vuelvas a venderme lo que me vendiste ayer. O sea, es lo más similar a la heroína. Mucho más potente. Luego quizás, yo creo que en mi opinión los medios de verdad no lo toman en serio, o sea, esto de los medios y algunos profesionales. La droga zombie, mire, vamos a dejarnos ya de espectáculos y trabajarnos en serio, ¿eh? ¿Cuántas veces he visto yo que lo que está pasando en Filadelfia la gente le impacta pero hasta se ríe? Mira cómo va por la calle tras y tal. Mire, esto no son palabras mayores. Entonces, ¿tenemos una situación de riesgo? Sí. ¿Por qué? Porque son sustancias que fácilmente puedes fabricar, no tienes que estar importando la heroína de fuera, con lo cual lo tienes a nivel local, que rápidamente vas a pillar a ese cliente y luego un comercial al mismo tiempo, porque la forma de trabajar es esa, o tú metes 5 más, o te quedas sin nada, o te pego una paliza, y evidentemente hay que preocuparse. Yo una de las primeras decisiones que tomé desde que asumí la oficina de salud mental llamó un poco la atención, y es llamar a los centros de emergencia, ¿no? Los CIBES se llaman, que son los centros que tenemos para trabajar con gente más de calle, ¿no? Y decir, bueno, no es que sigáis siendo, no digo mi niña mimada, pero siempre me gustó el tratamiento. Por ejemplo, yo soy defensor de tratamiento con heroína para el paciente que toma heroína y ha fracasado todo, ¿no? Entonces, les llamó la atención, ¿no? Dije, no, es que sois vuestra primera sonda. Es que si mañana hay fentanilo en la calle, no tenemos tiempo para reaccionar como no estéis vosotros en primera línea. Cuando la gente pensaba que todos estos centros ya hay que dejárselos, al revés, nosotros vamos a empezar en ciudades, por ejemplo, como Valencia, que es mucho más grande, o sea, vamos a trabajar muy fuerte, pero Alicante, por ejemplo, igual, o sea, el signogarismo con problemas de consumo, hace 3 días estaba con Metanocian preparando cierta cosa, porque son situaciones que por ahí se mete el fentanilo. No se va a meter a la clase media mañana, como sí que empezó la heroína, pero va a empezar por ahí y rápidamente quien lo pruebe lo va a meter en vivo. Entonces, tenemos el tema preparado. Fíjate, frente a ese planteamiento que empezamos a contarme, ¿no? De banalizar, pues, repito, vamos a dejarnos de tonterías y vale la pena pasarse de rosca, y tener el tema preparado y rápidamente reaccionar, que decir, bueno, esto no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Porque si luego pasa, ¿qué? Y yo te aseguro que va a pasar. ¿Se tiene constancia de que ya se están moviendo los hilos para que el fentanilo entre en Europa y en España? Total, es que no tiene que entrar, es que simplemente es que mañana cae un producto y hago otro. Yo te puedo decir que en Estados Unidos el fentanilo está tratado en México, pero fabricado por los chinos. Pero es que sin ningún problema, o sea, que llega un momento que me es mucho más rentable. Si yo soy un narcotraficante y esta comunidad tiene plantas elaboradoras de metanfetaminas, oye, a mí me renta más ahora mismo hacer ese otro producto. Estamos cambiando simplemente un pantalón o una falda. ¿Entiendes? Oye, ahora se vende más la falda. Pues vamos a fabricar esto. Y eso, los narcos lo saben. Y ya está.
Oye, ¿y por qué han empezado ahora? No sé, cuando empezamos la cocaína, estuvimos años diciendo la cocaína va a entrar, y tardó años. Porque ellos saben, bueno, que les renta más o menos. Ahora, evidentemente, hablamos de unas sustancias que te quitas muchos problemas de fronteras, de historias, pero el cauce de distribución es el mismo. O sea, comparemos siempre a un narcotraficante, por favor, con un gran comerciante con redistribución, que son gente que saben perfectamente lo que hay. Y cuando mi producto ya se agota, o ya no me renta igual, yo tengo mi red de distribución, meto otro producto. La cuestión es, ¿me puedo ahorrar? O sea, lo estoy plantando en un sitio en Afganistán y tengo que traer el opio. Pues a mí no me interesa. Tengo que traer la farlopa o la heroína colombiana. A mí no me interesa. Lo puedo hacer aquí, estupendo. Tengo a la gente que se dedica a esto, estupendo. Tengo la red y esa situación la tenemos. La cuestión es, uno sabe cuándo saca un producto y cuándo no. Pero nosotros no podemos estar pendientes de que de golpe digan ¡bum! Se ha metido, o sea, que hay casos, porque hay casos en España. ¿Que es para alarmarse? O sea, ¿es el número uno? No, es para no olvidar, sobre todo los que venimos de la época del caballo, o sea, no olvidar que tenemos que seguir con esa mentalidad de reducción del daño. Y que mañana quizás hay que ponerse en marcha todos. Y por eso ese tipo de recursos los tenemos dirigidos ahí. O sea, yo sé, por ejemplo, que en el momento en que empiece a notarse una zona en Alicante, en Valencia, en Castellón, que de golpe circula, llamada inmediata. Ajá. Porque no será por alarma, sino por decir, reforcemos más el tema. Algo así como a nivel de alerta terrorista, en forma mucho más humilde, por supuesto, pero esa es la idea. Sí, es un peligro. Antes comentábamos hablando de pues el plan, ¿no? Del plan de salud mental, y bueno, ahí pues destilasteis pues que se va a crear el observatorio, dos observatorios, el Observatorio Valenciano del Estigma de Salud Mental y de las Adicciones, y el Observatorio de Salud Mental y las Adicciones. ¿Cuándo se van a crear? Es decir, ¿cuándo va a ser una realidad? Eso va a ser realidad este año. Y digo este año por una cosa. Si analizas el plan, hay gente... el plan es difícil primeramente conseguir el compromiso presupuestario. Y ese plan, además, y se dijo en la presentación, se presentó ya en este año, y no los 100 días y tal, y además fue cabezonería personal mía, porque tenía que tener el presupuesto delante. Es decir, es un plan con el presupuesto de este año ya puesto, que no vende. Y como he destacado tanto el presidente como el consejero varias veces, es un plan de principio de legislatura. Entonces, ahora bien, tiene un trabajo brutal. Entonces cada cosa sale a su tiempo. No piensen que tenemos 500.000 funcionarios, ni mucho menos. Yo sepa, pero es que ni siquiera 20. Entonces, los dos observatorios. ¿Por qué son dos y no es uno? Porque son funciones distintas. En primer lugar, porque quiero darle mucha importancia al estigma. Y quiero un observatorio en el sentido de observatorio de participación social. Es decir, ese es el observatorio, sea un órgano colegiado de la Consejería, es decir, se crea por una orden. Y va a ser un observatorio donde van a estar sociedades científicas y básicamente sociedades científicas, universidades y sobre todo asociaciones de afectados y de familiares. Por lo que quiero son propuestas reales de cómo luchar contra el estigma. Si metíamos el estigma dentro de un observatorio general, bueno, tendría importancia, pero está difuminado. No, puedo haber uno específico del estigma. Pero, insisto, ese modelo de observatorio de participación social. Se reúnen, hacen propuestas, fiscalizan lo que hace la administración. Y el otro observatorio es un observatorio más técnico, sobre todo en el sentido de, tenemos datos, aquí llevamos años que no se comunican datos. La propuesta que hizo la Universidad de Valencia, porque no era el plan de la Universidad Valenciana, como dijeron, era una propuesta donde no hay ni un dato de cómo estaba la comunidad. ¿Cómo planifica usted sin analizar cómo está la comunidad? ¿Sabía usted que estábamos en la cola de España? Y lo citaron. ¿Sabía usted que éramos los penúltimos de formación de especialistas, que ese es nuestro problema ahora? Ni lo citaron. Hace falta que generemos datos y que luego haya un equipo técnico, que es ese observatorio, que empiece a hacer anualmente los informes de estado, de cómo está, que tengamos. Yo ahora mismo no tengo un cuadro de mando
y estamos haciéndolo. O sea, lo lógico es que yo supiera perfectamente cuántas camas libres hay en este hospital que estamos ahora, o en el otro, o en el otro, o en el otro, en tiempo real. Ni se sabe. Bueno, pues todo eso. Si tú no tienes un cuadro de mando, ¿tú cómo vas a ver, cómo vas a monitorizar el avance? ¿Cómo vas a ver las necesidades? Ya ves que el enfoque es totalmente distinto. O sea, aquí son necesidades, soluciones, no opiniones y acciones, no. Aquí no opina ni Dios. Aquí es, hay un problema, entonces sí, entonces no opinamos. Yo para buscar soluciones. Y ese observatorio es básicamente una de datos, que es fundamental. Dado que va a haber un observatorio de estigma, pues de la salud mental, evidentemente, supongo que seguirá existiendo ese estigma. Sí que es verdad que hoy en día pues se dice que antes era mucho peor, ¿no? Cuando alguien decía voy al psicólogo, por ejemplo, pues enseguida decían, este está loco, ¿no? Ahora, gracias a Dios, eso se va un poco, pues no sé, normalizando. ¿Crees que hay mucho trabajo todavía por hacer en ese sentido? ¿O crees que estamos dando pasos en el sentido de que alguien que diga, oye, tengo conocidos, son los casos de los deportistas que se toman pues un break pues por problemas de salud mental, ¿no? Y más o menos pues se normaliza, ¿no? ¿No crees que...? Mira, eso, vamos a ver, yo creo las dos cosas. Se ha dado pasos y queda mucho por hacer. Y también tengo una forma de enfocar el tema, y ahora mismo donde estamos, por ejemplo, es un ejemplo. Las cosas se normalizan, o sea, el estigma desaparece o baja, desaparezca normalizando y aproximando el tema. Por ejemplo, si tú tienes una planta de psiquiatría amigable, por decirlo de alguna forma, normalizas, no como la que tienes ahí enfrente con una puerta de hierro, ¿no? Vete al lado de Elda, que es una puerta abierta. Si tú tienes una unidad de alcohol como esta en la que estamos sentados ahora mismo aquí grabando, creo que es una zona bastante digna, ¿no? No estamos en las catacumbas, como hemos estado a veces. No estamos como aquel alcalde que hace años me dijo, tengo un sitio para una UCA. ¿Dónde? Me pone el plan y pongo el dedo en un sitio y digo, aquí, ¿verdad? Y me dice, sí, el cementerio. Si tú normalizas, si en Alicante, ¿tú sabes lo que luce que te venga una persona de un organismo internacional y en la UCA que está en la Plaza Antafaz, detrás del ayuntamiento, le digas, ahí se atiende a los bienhumanos de Alicante? Si tú haces todo eso, estás bajando estigma. Te hablan de drogas, pero es que en salud mental quiere hacer exactamente la misma historia. Esos casos que dices, fíjate, yo creo, te digo el caso, pues no sé, a mí me encanta el básquet, por el caso de Ricky Rubio, por ejemplo, o fíjate, la tontería, la gracia que la gente ha hecho, por ejemplo, con Rafa Nadal, ¿no? Son casos que yo creo que aproximan, y además son, aparte que son dos deportistas que creo que son fuera de serie, en todos los sentidos, pero una persona como Ricky Rubio, que ha tenido el estrés que tiene jugar en la NBA, pero ¿ustedes qué creen? Sí, Ricky Rubio estaría cansado. Otros, lamentablemente, han acabado haciendo cosas peores, han acabado mucho peor. Rafa Nadal, otro que me decía, un gran tenista alicantino, me decía, no, cuando queremos de centrarle, le tiramos la bola a las botellas de agua que pone, clarísimamente es una persona con unos problemas obsesivos compulsivos importantes, que si no los tuviera jamás hubiera sido Rafa Nadal, porque no hubiera sido tan persistente. O sea, aproximar, yo más que diría que la enfermedad, las diferencias que tenemos todos a la gente, para que la gente se dé cuenta, pues que oye, que una persona con una enfermedad de tipo que sea psiquiátrico es perfectamente útil. Tampoco genios, no todos son Van Gogh, y al fin y al cabo se cortó una oreja. Pero pensar que son gente absolutamente normal. Yo no sé nunca lo que tengo enfrente. ¿Tú sabes si yo tengo alguna enfermedad psiquiátrica? No se sabe. No lo sabes. No se sabe, totalmente. No lo sabes. Sí, siempre se dice, ¿no? Que a lo mejor tienes un psicópata delante y... Bueno, y eso sabemos muchos en España, sí. Algún psicópata perdió el narcisista, pero independientemente de eso, independientemente de eso, o sea, no lo sabemos porque depende de tanto que tenga la persona y mil cosas. Eso no te incapacita para ser un profesional excelente y, por supuesto, un padre maravilloso, una madre maravillosa. A ver, hay algo importantísimo en el estigma, y es que el primer factor que va a favorecer que desaparezca es la proximidad. Darte cuenta que es distinto que tú, la persona, quizás, pero es distinto. Es distinto. Por ejemplo, mira, un esquizofrénico se tiene la
manía de pensar que es agresivo. No, perdón. Vamos a ver. El católico tiene un problema de cognición social, traducido al cristiano. No interpreto tus expresiones. Si yo tus expresiones las interpreto como hostiles, entonces me vuelvo hostil. Pero no al revés. No es que yo sea hostil contra ti. Yo quisiera saber cuánta gente ha sido agredida por una persona esquizofrénica en la Comunidad Valenciana. Puedes escuchar que a una persona próxima, pues mira, ha habido un parricidio y el hijo te dio una esquizofrenia. Pero son casos de mucha proximidad. Nunca, no se preocupe usted por su vecino por eso, no. Preocúpese del vecino maleducado que está poniendo la música a tope y haciendo fiestas, que quizás psiquiátricamente está muy sano, pero es un maleducado y un implantable. Pero estas enfermedades no se preocupe porque no pasa. O sea, tenemos una idea que es totalmente alejada de la realidad y por supuesto tratémoslos como personas absolutamente normales. Tampoco vayamos por la vía del auxilio social. ¡Ay, pobrecito! Bueno, pobrecito es otra cosa. El enfermo mental, pues bueno, tiene una enfermedad y va adaptándose a eso como cada uno puede ser distinto. Me estoy acordando ahora que dices lo del vecino, la película Las Brujas de Zuo Barramendi, no sé si la has visto. Pues hay una frase, ¿no?, que dice: a mí no me dan miedo las brujas, me dan miedo los hijos de puta, ¿no? Efectivamente. Es así. Así que... Efectivamente. Bueno, como está grabando no voy a decir yo la frase que dije, luego te digo una frase que dije a un superior hace muchos años cuando me despedí de la política. Pues ha sido un placer, Bartolomé. Lo mismo te digo. Muchísimas gracias y nada, un abrazo. Esta es tu casa cuando quieras al podcast. Lo que sea falta. Muchísimas gracias, Jorge. A ti. Y gracias a ustedes por escucharnos y nada, hasta el próximo episodio de la entrevista de Alicante Plaza.